Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema que vamos a tratar hoy, usted y yo, tiene que ver con un espacio muy lejano. En algunas ocasiones ya hemos tocado este tema, de este país, de sus éxitos, su forma de gobierno. Sin embargo, lo hemos hecho desde otra perspectiva. En algunos casos ha sido como modelo económico que algunos glorifican sin ver el precio tan alto que habría que pagar. Y desde otra, fundamentalmente la economía sería el interés que ha dominado los comentarios anteriores. Hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Primeramente debo decirle a usted que cuando un país debe abrir su economía, por las razones que guste, porque hay una decisión del gobernante ante la situación que priva en el país, atraso estructural, baja competitividad de sus productos, de sus servicios, y el gobernante toma la decisión de abrir la economía. Esa puede ser una razón. Otra, cuando el modelo de desarrollo cae hecho pedazos, como fue el caso de México en 1982 a 87. En aquel entonces a nuestro país solamente le quedó una salida: abrirse al mundo, abrir la economía y cambiar de modelo de desarrollo. Sea la razón que fuere la que da lugar a la apertura de una economía en un país determinado y en un momento específico de su historia, de su desarrollo, hay una serie de consecuencias que trae, se oponga usted o no se oponga. Esas consecuencias se registran en la vida social, política, económica. Una de estas consecuencias, que las más de las veces se da poco a poco, sin que usted lo note incluso, tiene que ver con el interés de los habitantes de ese país cuya economía recién se ha abierto hacia lo exterior. Los habitantes de ese país, pongamos el caso específico de México, a raíz de la apertura económica en 1987, empezamos a ver al mundo o al resto del mundo de otra manera. Antes de octubre de 1987, México era el ombligo del mundo, era un país como no hay otro en el planeta, y nosotros no necesitábamos de modelos ni, como se decía en la época del diazordacismo, no necesitamos ideas exóticas, decíamos en aquel entonces. Esa era la consigna del gobierno autoritario de los años 60 en este país. Estamos en contra de las ideas exóticas. Exóticas, pues las vedettes y cosas, pero al final de cuentas esa era la expresión que se acuñó por aquellos años, para dar a entender que había que frenar la entrada de ideas como el comunismo, el socialismo, el foco guerrillero, etc. Ideas exóticas. Bueno, a partir de la apertura económica, los habitantes empiezan a ver al mundo buscando ideas exóticas. Es decir, buscando una forma diferente de hacer economía, buscando una forma diferente de hacer política, de educarse, de adquirir cultura, de conocer otras sociedades. Como regla general, esto toma posiblemente una generación, 15, 20, 25 años, para que un sector muy importante de ese país, que debió, como dije, abrir su economía, adquiera un interés natural y genuino por el mundo exterior. Sin embargo, si bien esta es la teoría, hay casos en los cuales la sociedad o grupos muy importantes de ella se resisten a ver al exterior, se resisten a tomar del mundo lo que puede ser positivo para su país y mantienen una actitud anclada en el pasado en lo que se refiere a forma de ver el mundo. De tal manera que el mundo sigue avanzando y ellos permanecen en ese especie de nido, de cucún, de matriz, alimentándose del líquido amniótico que una economía cerrada proporciona. Y hay otros casos, como es el caso de México, donde no pocos añoran aquella época de economía cerrada, económica y mentalmente, y creen que va a regresar. Es más,
luchan y hacen hasta lo imposible porque regresemos a aquellos años que por fortuna parece que no regresarán. México, pues, se ha resistido, grupos muy importantes de nuestra sociedad, a ver el mundo exterior, a ver lo que allá afuera pasa. Esto con miras a aprender lo bueno y a no cometer lo malo. Vayamos ahora a China Popular, a la República Popular China. Ellos, después de la muerte del presidente Mao Zedong en 1976, y ante el desastre total que era su economía y el sistema de producción, tuvieron que abrirse al mundo. Aquella frase famosa de Deng Xiaoping que dijo: no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones. Y a principios de los años 80 del siglo pasado empiezan a conformar una cosa que se llamó zonas económicas especiales en el sur del país, y empezó la prosperidad primero en esas zonas costeras de la República Popular China. Tardó ese progreso, esa prosperidad en llegar al interior de ese país y sobre todo a capitales sumamente ideologizadas como era Pekín, donde al estar ahí concentrado el Comité Central del Partido Comunista y el control político y policíaco del país, pues evidentemente había una actitud de cierta renuencia otra vez a esas ideas exóticas. Sin embargo, para fines de esos años, de los años 80, en 1989, después de la muerte de uno de sus dirigentes que tenía el prestigio de reformista, y agobiados muchos sectores medios en aquel entonces por su situación, estudiantes, investigadores, catedráticos, por la inflación tan alta que estaban enfrentando, por la subida de los precios, y buscaron exigirle o demandaron del gobierno un cambio o al menos paliativos para esta situación. De tal manera que los estudiantes de Pekín y también de muchas ciudades de la República Popular China se lanzan a la calle a exigir cambios por vía pacífica primero y posteriormente, después de 7 semanas, y ante la decisión tomada por Deng Xiaoping en persona de masacrar esta manifestación de estudiantes o el plantón que mantenían en la plaza principal de Pekín, Tiananmen, masacraron con soldados y con tanques a decenas o centenas, según algunos, de estudiantes inermes. Ahí se genera un vuelco interesante, y de ahí vamos a tratar de ver lo que nos es útil a nosotros. Hace 25 años, una vez que pasa este movimiento, que es masacrado y que muchos dirigentes de este movimiento tuvieron que exiliarse, salir, otros fueron a la cárcel, incluso familiares de ellos, otros sufrir las represalias en sus trabajos, etcétera, empieza el gobierno de la República Popular China a tomar medidas para implantar un proceso que pudiéramos llamar nosotros de olvido. Y ha sido tan efectivo este proceso, tan completo, tan vamos a decir, refinado, que hoy, 25 años después de aquella masacre que se dio exactamente ahorita cuando está usted viendo este programa, la noche del 3 al 4 de junio de 1989. Ahorita, 25 años después, un cuarto de siglo después, muy pocos son los chinos que recuerdan o saben o están informados de lo que realmente pasó. Es decir, esa operación de hacer olvidar a la población de aquellos acontecimientos salvajes por parte de la directiva del Partido Comunista Chino encabezado por Deng Xiaoping fue increíblemente eficaz. Si son pocos los que conocen y recuerdan lo que pasó, son menos los que están dispuestos a hablar. Hoy, con motivo de los 25 años, se han editado varios libros relacionados con lo que pasó en esos años. 3 son los libros que quiero darle a usted los títulos, y uno de ellos es quizá para mí el más interesante.
se llama La República Popular de la Amnesia. Un libro estrujante en algunos capítulos donde describe la sevicia, la crueldad del aparato policíaco de la República Popular China para acabar con el menor signo de oposición o de querer hacer saber lo que pasó hace 25 años. Otro de los libros es Los exiliados de Tiananmen, aquellos dirigentes del movimiento que debieron salir de China para salvar su integridad física. Y el tercero, que tiene su interés también, el título es La edad de la ambición, buscando la fortuna, la verdad y fe en la nueva China. Este es un libro que le decía tiene su interés porque muestra que hoy lo que domina en China es la búsqueda de la riqueza a costa de lo que sea. Y esto ha llevado a una corrupción galopante, extendida, y olvidar aquellos ideales de los jóvenes de hace 25 años. ¿Qué tiene que ver esto con México? Tomando en cuenta que mañana vamos a tener una segunda parte de este tema, quiero decirle a usted lo siguiente, en relación con la República Popular China y su gobierno. El gobierno mexicano ha firmado un documento, un acuerdo, que le ha llamado Alianza Integral Estratégica con la República Popular China, específicamente con el gobierno que encabeza hoy Xi Jinping, que aparte de ser presidente de la República, es también el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. Los detalles de este acuerdo nadie los conoce, excepto los que lo redactaron o los que lo firmaron, un grupo selecto de funcionarios. ¿Podría usted preguntarse qué mueve a nuestro gobierno y a su clase política, o a una parte de su clase política, a establecer una alianza integral estratégica con uno de los gobiernos hoy en día más abusivos en lo que se refiere a derechos humanos, dictatorial hasta decir basta, y que no repara en ningún escrúpulo ético, moral, para llevar a cabo sus fines? ¿Qué es lo que mueve a nuestro gobierno para establecer, como le dije, esa alianza integral estratégica? ¿Habrá algo que puedan aprenderle a ellos? ¿O habrá algo que aquellos puedan enseñarle a nuestros políticos? Al final de cuentas, yo no sé si haya una secreta admiración por la decisión de aquellos en un determinado momento de aplastar de manera violenta con tanques un movimiento estudiantil pacífico en la plaza de Tiananmen. Mañana concluiremos este tema y verá usted cómo debería usted conocer sus orígenes, sus causas, y no solo de ese, sino de muchos otros temas que se registran en el mundo o en el resto del mundo fuera de México, porque eso nos puede ser útil, sea para tomar las cosas positivas que aquí pudiéramos implantar o conocer los errores cometidos para no cometerlos otra vez aquí. Lo espero mañana entonces para concluir este tema de la masacre de Tiananmen hace 25 años en Pekín, capital de la República Popular China. Buenas noches y muchas gracias, y lo espero aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.